vamos a fijar nuestras mentes en esta tarde. Y solo como un complemento puede ser, o podemos pensar de esa manera, lo que escuchamos en esta mañana, quizá visto desde una perspectiva un poco más general, pero no podemos dudar de la importancia, a pesar de lo que dice nuestra cultura hoy, la importancia que tienen los hombres y los padres en nuestra sociedad. Hablando de padres, pero de manera un poco más general también de hombres. La Biblia establece esto porque Él creó primero a Adán y después a Eva. Y Adán recibió el rol del liderazgo y esto por naturaleza para guiar amorosamente y liderar cariñosamente a su esposa Eva en gobernar el mundo y dirigir este mundo, este planeta. Esto lo encontramos en Génesis 1 y 2. Así que la idea del hombre como importante en la sociedad no es un invento de la iglesia cristiana después de Jesús. No es que solo los últimos 2000 años hemos estado repitiendo este tema, sino que está enraizado en el mismo ADN, en la fábrica del ser humano cuando Dios puso a la primera pareja en el huerto del Edén. Después de esto, si ustedes piensan, esto no fue una equivocación de Dios, obviamente, porque en Génesis 3 vemos que ocurre la gran caída de la humanidad, el pecado de Adán y Eva, y todo se distorsionó, incluso la obra de Dios en el hombre y en la mujer. Pero a pesar de esto, unos capítulos más adelante en Génesis encontramos a alguien que Dios llamó. Y Dios no llamó a una mujer, sino que llamó a un hombre. Y su nombre fue Noé. Y él se convirtió en el medio que Dios utilizó para salvar a la humanidad y reproducirla después del gran diluvio como juicio de la depravación del hombre. Más adelante de Noé aparece otro personaje al que Dios también llamó, y este personaje en particular sería muy importante porque sería llamado el patriarca del pueblo de Israel, pero también es el patriarca de las naciones árabes. Y este es Abraham. Y Dios tomó la iniciativa de nuevo, al igual que con Adán, que con Noé, Dios tomó la iniciativa en llamar a Abraham un hombre. Y así podemos pensar en toda la historia del pueblo de Israel, lo que son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y los 12 hijos de Jacob que dieron a luz la nación de Israel. Son los patriarcas, por eso se llaman patriarcas. Y la historia del patriarcado en el Antiguo Testamento es innegable, es indudable. Y esta es una palabra que probablemente uno, si conoce bien lo que está dictando nuestra cultura en este tiempo, necesita tener un poco de agallas para utilizar la palabra patriarcado en el mundo de hoy. Porque esta es una palabra que ha sido utilizada ahora peyorativamente como un insulto a la mujer por todo lo que sufrió, toda la opresión que recibió del hombre en los tiempos antiguos, especialmente en los tiempos bíblicos. Y aún así tenemos que el tiempo antiguo fue un sistema patriarcal, indudablemente. Después de esto vienen los reyes en Israel, vienen los sacerdotes y los profetas en el Antiguo Testamento, y todos ellos, reyes, sacerdotes y profetas que Dios llamó, fueron hombres. Todos líderes en algún u otro nivel para gobernar, para dirigir, para llamar al arrepentimiento, pero siempre fueron líderes hombres. Hubo algún punto aparte, hubo alguna excepción, de hecho, hubo alguna excepción, y esa excepción la encontramos, por ejemplo, en Débora, en el libro de los jueces, en Hulda, una profetisa también que aparece en el Antiguo Testamento. Pero son excepciones a la regla. Y de hecho, cuando Dios decidió juzgar a su nación, a su propio pueblo, en Isaías, este es un pasaje interesante porque Dios decide juzgar, y noten la manera en la que Él decide juzgar a su pueblo. Estamos hablando del Día del Padre, por si acaso. En Isaías 3, noten lo que dice el versículo 1, porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador,
Todo esto lo iba a quitar Dios como juicio para su pueblo. Y dice el versículo 4, y les pondré jóvenes por príncipes. En otras palabras, les pondré hombres inmaduros. Hombres inmaduros como príncipes y reyes, para que los sujeten a ustedes en sufrimiento con todas sus inmadureces y pecados. Y no solo eso, también dice, y muchachos serán sus señores. Dice, y el pueblo, versículo 5, será violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Noten el versículo 12. El versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos. Los opresores de mi pueblo son muchachos, son jóvenes. Son jóvenes que todavía no tienen control de sus pasiones, y si los pones a un hombre inmaduro en una posición de autoridad, va a organizar un gran caos en toda esa nación. Y esto es lo que dice que Dios había permitido o iba a permitir como castigo para su pueblo. Pero hay algo más en el versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y añade, y mujeres se enseñorearon de él. Mujeres se enseñorearon de él. Esto no es de ninguna manera en detrimento a las mujeres. En ninguna manera en detrimento a las mujeres. Es solamente la observación que aquí hace el profeta Isaías, inspirado por el Señor. Estas son las palabras de Jehová, son las palabras de Dios, que una forma de juicio para una nación, en este caso para el pueblo de Israel, era poner hombres inmaduros al frente de la nación y también a mujeres al frente de la nación. El resultado de eso iba a ser autodestrucción. Dice, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Es obvio que cada vez que esto ocurrió, ya sea en el pueblo de Israel o en otros pueblos, siempre el resultado fue negativo y devastador. Siempre que el hombre dejó de funcionar como líder en la sociedad, los resultados fueron negativos. Y la historia se ha repetido una y otra vez. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, no cambia para nada la forma en la que Dios dirige a su pueblo, porque en el Nuevo Testamento tenemos a la iglesia, y la iglesia está dirigida por pastores, por hombres, por machos alfa, como dice nuestra cultura. Si es que alguno no entiende lo que es la palabra hombres en esta sociedad ahora, que incluso eso se ha redefinido. Y encontramos en las palabras de Jesús y en las enseñanzas de Jesús a sus discípulos la referencia a Dios como Padre. Padre. Un sinnúmero de veces de los labios de Jesús. Nunca dice madre, sino Padre. Y esta es la figura de Padre. El credo apostólico, un documento muy importante, antiguo del cristianismo, comienza diciendo, creo en Dios el Padre. Creo en Dios el Padre. Y la concepción de Dios como Padre, como un Padre, reconocemos que es una figura, una metáfora, pero esta concepción es fundamental y fue fundamental para el cristianismo antiguo y primitivo para entender la persona y la obra de Dios. El hecho de que Dios sea un Padre significa que Él guía, que Él lidera, que Él protege, Él provee, Él disciplina, Él instruye. Él toma la iniciativa en hacer todo esto. Él es un Padre. Y este es lo que está encerrado en el significado de esta metáfora. Por eso llamamos a Dios Padre. Y eso es lo que es un Padre, y es lo que se supone que debe hacer. Y cuando leemos a la Biblia, obviamente nuestra conclusión es que creemos que Dios sabía lo que estaba haciendo cuando creó al varón y diseñó la sociedad de manera patriarcal. Si no tenemos vergüenza de decir, ni miedo de decir que la sociedad ideal es una sociedad patriarcal. Y ustedes han escuchado esta palabra, la sociedad patriarcal, de manera peyorativa desde la perspectiva feminista. Y sin embargo, este es el mejor método que ha funcionado de manera pragmática en la sociedad y es divinamente diseñado por Dios. Esto se ve incluso siendo un estudio
de la humanidad y de la sociedad, de las ciudades y los países y la civilización, o estudiando el comportamiento de la propia familia. Un autor que ha escrito varios libros llamado Bradford Wilcox. Él es director de un proyecto que se llama el Proyecto Matrimonial Nacional, y él estudia las familias, él estudia la sociedad, los hombres, las mujeres, esposas e hijos, y tiene una cosmovisión bíblica y cristiana, pero él escribe de manera práctica y pragmática allí en la Universidad de Virginia en Estados Unidos, y ha escrito varios libros sobre este tema. Y algunas de sus conclusiones son fascinantes, porque cuando uno lee sus conclusiones, uno dice, esto es lo que enseña el cristianismo. Él escribe desde una perspectiva sociológica, pero es lo que enseña el cristianismo ya desde el principio. Los hombres, él concluye, juegan un rol crucial en la sociedad. Cuando los hombres están comprometidos con sus familias y están comprometidos con la iglesia, se descubre por estadísticas y porcentajes que los niños son mejor criados, se controlan mejor, evitan tener problemas con la ley cuando se vuelven adolescentes, jóvenes y adultos, y generalmente les va mejor en la escuela. Cuando los hombres, los padres, están comprometidos con la iglesia y con la familia. Y con las niñas es lo mismo. Cuando tenemos hombres así en las familias, las niñas evitan embarazarse generalmente cuando son adolescentes y se casan cuando tienen la edad apropiada. Y el resultado es claro: cuando los hombres hacen lo que deben hacer, lo que Dios les envió a hacer, eso garantiza una generación siguiente que es más civilizada, es más controlada, que tiene mayor control de sí misma. Por eso el matrimonio para nosotros es importante. Cuando hablamos del rol del hombre en la sociedad o de un padre, es casi imposible evitar hablar acerca del matrimonio, porque si el matrimonio no funciona bien, la crianza de los hijos o la labor del padre tampoco va a funcionar, obviamente. Pero lamentablemente los hombres mismos ven al matrimonio ahora en nuestra sociedad moderna como algo cada vez más lejano, que debe ser reservado para los 30 o los 40 o los 50 o los 60. Y sin embargo, cuando el hombre se casa, vemos un cambio. Y esto incluso es recogido por estadísticas en la sociedad. Un hombre casado tiene ciertas tendencias que no tiene un hombre soltero. Por ejemplo, un hombre casado tiene la tendencia a trabajar más. Un hombre casado tiene la tendencia a trabajar más eficientemente. Un hombre casado tiene la tendencia a asistir más a la iglesia. Un hombre casado tiene la tendencia a dedicar más tiempo a su familia que a sus amigos, para pasar menos tiempo en bares y tabernas con el fin de estar con su familia. En un estudio incluso se descubrió que los hombres casados difícilmente renuncian a sus trabajos a menos que ya tengan un trabajo que les espera aparte. Hombres casados generalmente son más responsables. Y eso lo podemos ver incluso en el contexto académico. Me acuerdo cuando estudiaba en el seminario, siempre uno veía a los hombres casados, a pesar de que estaban más ocupados porque tenían esposa, porque tenían hijos que criar y tenían la obligación de trabajar para alimentar a sus hijos y sus familias, aún así los hombres casados, que tenían menos tiempo disponible que los solteros, eran más responsables al entregar sus tareas. Eso no ocurre por casualidad, esto es por diseño, Su influencia de autoridad en la familia es única sobre sus hijos. Hay algo que el padre provee que la madre en casa, por más que se esfuerce, no puede proveer a sus hijos. Es esta idea paterna de autoridad.
por la que el hijo tiene que filtrar todo lo que ocurre y todo lo que él hace dentro del hogar. Era como cuando uno, siendo niño, hacía algo malo y al primero que te encontrabas en la casa, el primer filtro era la mamá. Y a veces la mamá tenía la tendencia a controlarse menos, pero había alguna disciplina allí, alguna conversación difícil, algún proceso duro que uno no quería atravesar, pero el siguiente filtro era el más temeroso de todos, era el papá. Y es la figura física de la casa, la figura en el hogar que provee incluso al hijo desafíos para que se prepare para la vida. Cuando un padre juega con sus hijos, juega de manera diferente a como la madre juega con sus hijos. Esto es natural. El padre llega a jugar con sus hijos y los lanza por el aire, le da 3 vueltas y se lanzan al suelo y se dan piruetas y luchan y se dan puños y patadas jugando. Esta es la manera en la que los padres juegan con sus hijos. Y los padres tienen la tendencia a preparar a sus hijos para el sufrimiento en la vida, a entrenarlos para resistir las cosas duras, a desafiarlos para estar preparados. Esta es la naturaleza de un padre y un hijo en ese contexto es criado de una manera muy diferente a los demás. Y en las hijas encontramos lo mismo, la figura del padre para las hijas se encontró incluso en las estadísticas, que las hijas que tienen un padre que no solo tiene el nombre del padre, sino que realiza la labor del padre, que está presente en casa cuando debe estar y tiene una relación exitosa con sus hijas, se demostró que estas hijas, estas niñas, retrasan la pubertad. Y ese despertar sexual que hoy se ve en las niñas a una edad muy temprana, nos dice que hay una ausencia de un padre. Si físicamente el padre está allí, por lo menos parece que no está emocionalmente o no está cuidando o conversando con sus hijas. Pero cuando el padre está allí, esta edad de la pubertad se ha reconocido que es retrasada. Ese despertar sexual queda relegado para más adelante cuando la hija tiene una figura paterna que se preocupa por ella y que conversa con ella y que la prepara y que la instruye en el Señor. Así que toda esta información y estas estadísticas tenemos que reconocer no son casuales, son importantes para nosotros y solo vienen a confirmar un principio bíblico que Dios diseñó todo esto para que la sociedad funcione de manera apropiada. Por eso Pablo dijo, aunque no pensando necesariamente en el rol del hombre en la sociedad, pero podríamos aplicarlo, cuando Pablo escribe en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Cada vez descubrimos algo más acerca de Dios en la manera como Él ha diseñado este mundo, la familia y el hombre. Esta es la importancia del hombre en la sociedad, nadie puede negar eso. Pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué pasó con los hombres en nuestra sociedad? ¿Qué pasó con los hombres en nuestra sociedad? Ya no vemos que toman la iniciativa. Vemos que son una figura ausente en el hogar. Están allí para proveer materialmente, pero ellos mismos están completamente ausentes de sus esposas y de sus hijos. Y esto ha resultado en el decaer de nuestra civilización. Y claro, podemos responder esta pregunta de diferentes maneras. Podemos responder primero esta pregunta de manera bíblica y es la más importante. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que Génesis 3 pasó. Génesis 3 pasó. El pecado pasó. Y todos llevamos el pecado en nuestro corazón. Esta es la respuesta corta y espiritual que podemos dar al problema que estamos proponiendo aquí. Pero hay otra respuesta también que la hemos visto, es más moderna, es más cercana a nosotros y la hemos visto desarrollándose en la historia y ha tenido un impacto enorme. Alguno incluso lo llamó a este problema la revolución más grande y más exitosa de todos los tiempos. Y esta es la revolución feminista. La revolución feminista está diseñada para no hacer igual al hombre y a la mujer como predica el feminismo,
sino para borrar la figura paterna del mapa. Ese es el propósito y todos los que han estudiado este tema del feminismo saben y mencionan, hay 3 olas del feminismo. Las 3 olas del feminismo. La primera ola del feminismo comenzó y todo se desarrolló en los Estados Unidos en 1840. Del 1840 a los 1920 ocurrió la primera ola del feminismo. ¿Y de qué se trataba? ¿De qué se trataba? En ese tiempo en Norteamérica, y creo que en la mayor parte del mundo, en 1840, las mujeres no tenían el derecho a votar, a sufragar, para elegir a los presidentes y dignatarios. No tenían derecho para trabajar en ciertos trabajos que estaban reservados solo para los hombres. Y se comenzó a levantar un movimiento de mujeres, impulsado por una mujer principalmente, que trató de que los derechos para los hombres también sean aplicados para las mujeres, por lo menos en lo que tiene que ver con sufragar, con ir a votar. Y en este tiempo ya muchas feministas veían a la escritura como el principal obstáculo político para la igualdad de mujeres y un gran problema para el derecho de las mujeres. Desde la primera ola del feminismo encontramos que, aunque su objetivo aparentemente no era tan dañino para la sociedad, el hecho de que algo que hoy lo tomamos y lo damos por sentado, que las mujeres voten. No hay nada de malo en eso. Está bien. Y ese fue el objetivo de la primera ola del feminismo, pero noten lo que estaba detrás de todo esto, mujeres que veían a la escritura con sospechas y como un obstáculo para la igualdad entre el hombre y la mujer. Y la principal mujer que se levantó en este tiempo fue una mujer llamada Elizabeth Stanton. Elizabeth Stanton, su principal portavoz del feminismo. Y ella dijo lo siguiente acerca de la Biblia. Ella dijo, la Biblia, con todas sus fábulas, alegorías y contradicciones sin fin, ha sido el principal impedimento en el camino de la civilización. Y esto es algo que solo Satanás diría. Otra mujer se levantó llamada Margaret Sanger. Y Margaret Sanger, ella luchó para que las mujeres tengan derechos para reproducirse como ellas quieran y cuando ellas quieran. Y esto fue lo que dio inicio a todo el movimiento del control de la natalidad en el siglo XX, algo que antes no existía. Esto es lo que dio inicio, Margaret Sanger, el control de la natalidad, el derecho de las mujeres de decidir si embarazarse, no embarazarse, y si embarazarse, cómo evitar embarazarse o cómo evitar ese bebé. Y esto es lo que dio pie al movimiento pro aborto el día de hoy. Planned Parenthood básicamente fue fundado por esta mujer, Margaret Sanger, en 1921, con un nombre diferente que más tarde tomaría el nombre de Planned Parenthood, que ha asesinado a billones de bebés en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Ella acuñó el término control de la natalidad. Había un tiempo cuando este no era un problema, no que decidir cuántos hijos uno va a tener sea pecaminoso, para nada, uno tiene que planificar esas cosas. Pero no existían pastillas, no existían métodos anticonceptivos. Y los métodos anticonceptivos nacieron en el seno del movimiento feminista, que terminó en la debacle que hoy vemos, que es en el movimiento del pro-aborto, de asesinar bebés. 1920 terminó esta primera ola del feminismo y esto nos lleva a la segunda ola del feminismo. Y la segunda ola del feminismo se llevó a cabo en los 1960 hasta los 1990. Este era el tiempo de John Travolta, ustedes conocen muy bien eso. Y todo un movimiento diferente se levantó y este segundo movimiento feminista fue llamado el movimiento del feminismo social. ¿Por qué social? Porque noten que el primer movimiento feminista solo se centraba en que las mujeres puedan votar y algunos otros derechos para tener acceso a trabajos que antes no tenían. Eran cuestiones muy objetivas, muy particulares y claras. Pero este segundo movimiento feminista ahora intentó infiltrarse en toda la sociedad y trató de liberar a la mujer, decían, de la esclavitud social, de la dominación masculina. Así que no fue suficiente ahora con el derecho a votar. Ahora toda la sociedad
y toda la estructura de la sociedad debe estar de manera planificada y diseñada para que la mujer sea enteramente igual al hombre en todas las esferas civiles y sociales. En estos años 1960 a 1990, en la segunda ola del feminismo, se comenzó a enfatizar, y el feminismo prestó de la ideología del marxismo, la idea de que lo que Marx enseñó, los ricos oprimen a los pobres, el proletariado, los pobres tienen que levantarse y hacer una revolución para conquistar a los ricos y gobernarse a sí mismos. Y esta es la misma ideología que prestó el feminismo, pero aplicándola a hombres y mujeres. Los hombres son los opresores y las mujeres son las oprimidas. Y las mujeres, por tanto, tienen que levantarse en una revolución para conquistar esos poderes estructurales y de dominación que posee el hombre y llegar a esas altas esferas para liberarnos de esta dominación. Esto dio todo un nuevo empuje al movimiento feminista. Y hasta ese tiempo, uno todavía podía ver en shows de televisión, probablemente algunos de ustedes se acuerdan, que los shows de televisión, series de televisión o películas en la televisión presentaban a mujeres siendo amas de casa y las presentaban felices. Eran felices siendo amas de casa y así presentaban estas series de televisión. Y sin embargo, cuando ustedes ven los shows y series y películas del día de hoy, si alguna mujer aparece en ese contexto de ama de casa, es solamente para presentar su queja y disconformidad y opresión de la dominación masculina. Pero nada, ahora encontramos a la mujer por encima, dominando al hombre. Ya no es la mujer más feliz y no se concibió a la mujer feliz. Y de hecho, en esos años, del 60 a los 90, cuando estas mujeres en la segunda ola feminista veían esos shows, ellas decían, eso es una ilusión. Eso es una ilusión. Ellos están vendiendo un ideal que es falso en la televisión, porque eso no es así. Nosotras sufrimos en casa, decían. Y eso llevó finalmente a la tercera ola feminista que comenzó en los 1990 hasta el día de hoy. ¿Y cómo podemos resumir esta tercera ola feminista, que es la que estamos viviendo? Bueno, es la más radical de todas. Esta tercera ola feminista no se limita solamente a luchar por la revolución de las mujeres, la liberación de las mujeres de la dominación masculina, sino que se asocia con movimientos de lesbianas y homosexuales, se asocia con el movimiento pro aborto, se asocia con el movimiento racial entre negros y blancos, indígenas, etc. Con todo lo que signifique una supuesta opresión, allí está el movimiento feminista. Y dicho sea de caso, es interesante que desde la primera ola feminista, ¿saben lo que hicieron? En esa primera ola se reunieron un grupo de mujeres feministas e hicieron una versión de la Biblia. Porque claro, ellas veían, es innegable la Biblia en ese tiempo en Norteamérica, estamos hablando de los 1800, era un país cristianizado. Y la Biblia tenía un rol muy importante en toda la sociedad. Y para ellas era imposible ignorar la Escritura. Así que al no poder ignorarla, lo que hicieron es que la utilizaron y comenzaron a enfatizar y a enseñar de manera distinta algunos textos que enseñan sobre el liderazgo masculino. Y los comenzaron a cambiar para decir que no era tanto así y que lo que realmente decía era otra cosa a favor del liderazgo de las mujeres. Esa Biblia que hicieron las feministas en la primera ola fue de una gran influencia para la segunda y la tercera olas del feminismo. ¿Y qué tenemos hoy? Todo esto ha hecho no solo y no más ni menos que socavar el rol del hombre en la sociedad. El hombre ya no es lo que antes era. Y si no solo mencionamos el feminismo, le añadimos el movimiento gay y homosexual, eso también ha socavado lo que significa ser un hombre. Ahora un hombre no sabe qué es ser un hombre. Y hay que buscar definir qué es un hombre. Y siempre tuvimos problemas con esto en la historia.
No estamos descubriendo nada nuevo. Pablo habla sobre el homosexualismo en la carta a los romanos y en la carta a los corintios. Esto estaba allí en el paganismo, siempre estuvo en la cultura, en la sociedad. Ya lo encontramos en Sodoma y Gomorra. La diferencia con el tiempo moderno y con los días que vivimos ahora es que nunca se había redefinido el matrimonio. Nunca se había redefinido el matrimonio y eso es algo inconcebible. Habría sido inconcebible para las civilizaciones antiguas. Ni siquiera Roma, con toda su depravación, intentó siquiera redefinir lo que es el matrimonio. Ni las peores civilizaciones antiguas lo hicieron. Y a todo esto podemos hacer la pregunta, seguimos haciendo la pregunta, ¿qué pasó con los hombres en nuestra sociedad? Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó. El pecado de Génesis 3, las filosofías modernas como el feminismo, el movimiento LGBTI y todo esto. Y además de esto tenemos otro problema. Se supone que la iglesia debía haber resistido a todos estos embates, pero no fue así. No fue así. La iglesia se comprometió. La iglesia se comprometió de maneras más sutiles al liderazgo femenino, ordenando mujeres pastoras, poniendo mujeres en posiciones de autoridad dentro de la iglesia. Los hombres simplemente fueron siendo borrados del mapa, pasando a un lugar secundario. Y es así, antes cuando se hablaba del matrimonio, se veía con respeto al hombre. Y se hablaba con respeto acerca del hombre, a pesar de sus fracasos y debilidades, imperfecciones, pero se veía al hombre y al esposo, al padre, como un ideal en el hogar. Ahora es un chiste el hombre. Ahora es un chiste. Si ustedes ven series de televisión, incluso bromas que se hacen, la labor y el rol de un padre y de un esposo es un chiste. Se lo toma como una burla. Y esto se ha infiltrado indudablemente en la iglesia. Algunas, incluso por medios de comunicación, redes sociales y artículos que se escriben, podemos ver que se socava el matrimonio y se socava el rol del hombre en la sociedad. Eso lo vemos, por ejemplo, en una de estas, ni siquiera sé cómo llamarle, no sé qué se llama, qué es esto, Coalición por el Evangelio. Y aunque tienen todavía artículos que pueden ser útiles en diferentes cosas, pero, por ejemplo, Coalición por el Evangelio se ha, por alguna razón, que no debe ser difícil de descubrir para nosotros, pero por alguna razón se ha empeñado en glorificar el don de la soltería. Primero, la Biblia nunca le llama a la soltería un don. La soltería no es un don, la soltería es un estado civil. Uno nace siendo soltero hasta que se casa. ¿Desde cuándo es un don? Un don espiritual. Y el problema es que en estos artículos de Coalición por el Evangelio se tiene la tendencia a glorificar la soltería como si fuese algo dado por el Señor y es, claro, es más grato servir al Señor siendo soltero que casarse. Y cuando encontramos y vamos a la información bíblica, encontramos que no es normativa la soltería. No es una norma en la Biblia, es una excepción en la Biblia. Ni la soltería es algo que debe ser buscado o anhelado por un hombre o una mujer. Y sin embargo, Coalición por el Evangelio lo pone como un ideal, algo que debe ser buscado, la soltería. Y se les dice, bueno, termina primero con tu carrera y termina con tus estudios y viaja y haz lo que quieras y después de esto puedes casarte. Y el resultado de esto son mujeres aisladas y solitarias y hombres solitarios que no pueden ejercer su rol en la sociedad porque no se han preocupado de formar familias. Hay soledad, ha habido soledad en la iglesia. Lo que tenemos en la Biblia es el don del celibato. Eso es un don. Y es un don raro. Es un don raro. Digo raro, extraño, en el sentido de que no es común.
No es común, pero podría estar allí, es un don. Y una persona con este don podría dedicar su vida a servir al Señor los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Pero no es nuestra labor decirle a otros hermanos o hermanas, tienes el don del celibato. ¿Qué sabes tú lo que pasa en el corazón y en la mente de tu otro hermano? Nunca le digas a un hermano, tienes el don del celibato. Pero encontramos no solo esto en la iglesia, encontramos la caída del movimiento complementario. ¿Han escuchado ustedes alguna vez sobre el movimiento complementario? Esto ya ha sido algo bueno. El movimiento complementario simplemente significa o es lo opuesto al movimiento igualitario, que pone por igual al hombre y la mujer en roles. Y el movimiento complementario dentro de la iglesia ha sido utilizado para enseñar que el rol del hombre es diferente al de la mujer, tanto en la familia como en la iglesia. Y en esto que ha predicado el movimiento complementario ha sido bueno y tenemos un sinnúmero de artículos y libros escritos a favor del movimiento complementario. Nos complementamos como hombres y mujeres. Ninguno es superior a otro en dignidad, pero hay diferentes roles y hay que respetar esos roles. Esto es lo que enseña básicamente el movimiento complementario. Sin embargo, ha habido un problema en el movimiento complementario. Y el problema es que este movimiento fundamentó su postura de la diferencia entre hombres y mujeres, la fundamentó en roles. Y ese es el énfasis siempre, roles, roles, roles. Y ese es un error. Ese es un error. Porque si tú fundamentas las diferencias entre un hombre y una mujer en solamente roles, tarde o temprano, la mujer se va a dar cuenta que es cuestión de roles y que ella puede hacer lo mismo que hace el hombre y lo puede hacer incluso mejor. Y seamos honestos, eso puede ser cierto. Y de pronto esos roles comienzan a cambiar fácilmente porque solo son roles. Son papeles que uno está jugando en la sociedad. Esa ha sido la falla del movimiento complementario. Lo correcto decir es que la diferencia entre hombre y mujer no radica en los roles diferentes que tienen, sino en la naturaleza. En la naturaleza. Son diferentes naturalmente y por diseño divino viene como consecuencia los roles diferentes que tenemos. Minimizan el trabajo de las mujeres. En este contexto a veces uno puede leer incluso en libros escritos por mujeres o conferencias de mujeres que se han hecho populares últimamente y animan a las mujeres cristianas a quedarse en casa y a criar a sus hijos y hacer un soporte y un apoyo para sus maridos. Y eso es bueno, eso es bueno, eso es bíblico. Pero al decir estas cosas, lo dicen utilizando la palabra sacrificio. Y dicen, la mujer se sacrifica quedándose en casa, criando a sus hijos y siendo un apoyo a su marido. Y es visto como un sacrificio. Y claro, cualquier cosa que el hombre o la mujer haga puede ser un sacrificio si lo hace bien para el Señor. Pero al ponerlo de esa manera es como que está sacrificando algo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo bueno se queda fuera de casa. Pero ella se está sacrificando, dejando eso que está mejor afuera de casa, que es trabajar fuera de casa, es estudiar fuera de casa, ser una mujer ejecutiva, etc. Y sacrifica todo eso por quedarse dentro de casa. ¡Qué sacrificio! Y eso es un error. Una mujer cristiana no debería ver su rol de madre y de esposa dentro del hogar como un sacrificio, sino como un privilegio. Un privilegio dado por Dios. Porque como decía cuando hablamos sobre las mujeres en el Día de la Madre, la mano que mece la cuna es la que gobierna el universo. El importante rol de las madres. No se están perdiendo de algo realmente bueno. Están aprovechando lo mejor. ¿Y qué podemos decir en la iglesia de la crisis actual que vive la denominación más grande en Norteamérica, la denominación protestante más grande en Norteamérica, que es la denominación bautista, los bautistas del sur? Si ustedes piensan que exagero,
piensen de esta manera. Así como se ha visto a los católicos en Ecuador, el catolicismo en Ecuador, así han sido los bautistas en Estados Unidos. Ha sido la denominación siempre más conservadora y numerosa en los Estados Unidos y más importante y de más influencia. Y hace pocos días apenas están debatiendo ahora sobre qué significa ser un pastor y si las mujeres deben ocupar la posición de pastor en una denominación como esa. Esta es la gran crisis que estamos viviendo y esta es la crisis del hombre. Es nuestra crisis. Y debemos ser honestos con todo esto. Estos son problemas externos a nosotros que afectan, obviamente, en nuestra vida, afectan la vida de la iglesia, afectan la vida de la familia, afectan nuestra sociedad, porque dictan algo diferente a lo que se dictaba antes y que estaba más apegado a la Escritura. Pero el problema real, si somos honestos, con la ausencia del hombre en la sociedad, del padre en la familia, es un problema del corazón. Este es el problema real, un corazón desviado. El problema principal está en nuestro corazón cuando rehusamos ser esposos y padres piadosos, pero más importante que esto, los hombres desaparecen y la sociedad es un caos, porque el problema es que el cristiano puede llegar a perder su rumbo y desperdiciar su vida terrenal como hombre. El corazón ya no late por Cristo como antes. La oración es un ejercicio mecánico y pesado, casi inexistente en la vida de un hombre. La palabra de Dios no llama la atención intelectualmente al hombre y es pesado también leerla. La vida espiritual se ha perdido. Un hombre cristiano así no es capaz de amar a su esposa ni de ser un padre para criar a sus hijos. Por tanto, la solución para el hombre cristiano, el padre cristiano, es volver a hervir por Dios. Hace poco estaba conversando con alguien y hablábamos sobre este tema de cómo renovar mi comunión con el Señor, cómo renovar mi comunión con Cristo, ese ardor que sentía cuando el Señor me salvó y cuando no podía dejar de leer la palabra, no podía dejar de orar, cuando pensaba que matar una hormiga ya era un pecado y veía a Dios en todos lados y no podía dejar de pensar en Dios y en Cristo. Y cómo volver a eso. Y quizá podemos pensar de la siguiente manera, porque esto puede causar, este bache espiritual puede causar un gran desánimo en padres y en hombres, y de manera que Satanás utiliza eso para que no realicen su obra. Pero piensen ustedes cuando hierven el agua sobre la estufa de la cocina y ponen el agua fría allí sobre la estufa y la prenden, y ya encendida el agua sigue estando fría. Pero conforme pasan los segundos y conforme pasan los minutos, el agua comienza a calentarse poco a poco, hasta que después de algunos minutos el agua está completamente hirviendo, botando vapor. Pero es un proceso. De estar el agua fría a hervir, hay un proceso. Y es lo mismo en la vida espiritual. Si tú estás mal espiritualmente, no puedes esperar a estar bien espiritualmente solo haciendo una oración. Es un proceso. Si oras una vez, tienes que volver a orar después de un rato. Y después de un rato tienes que volver a orar y volver a orar y volver a leer la palabra y volver a meditar en el Señor hasta que comiences a calentarte y llegues a hervir. Y vas a sentir ese ardor por el Señor de nuevo. Pero no es suficiente cuando lo hacemos sin intensidad. Y pienso que esta es la razón por la que a veces los padres cristianos no funcionan como padres cristianos en la sociedad, en la familia y en la iglesia. Esta debe ser la principal causa, porque hemos perdido el rumbo espiritual de nuestras vidas, porque Cristo no es delicioso para nosotros, porque no es un deleite para nuestra alma, día y noche, a lo largo del día, en el trabajo o sin trabajo, antes de dormir y al levantarnos. Este es el problema real.
Y queremos evitar los malos ejemplos que vemos en la Biblia, que escuchamos hoy en la mañana de David, y queremos evitar más cosas. Queremos evitar ser pusilánimes. Porque Pablo dijo, se supone que debía predicar este versículo hoy, en 1 Corintios 16, 13, era el plan enseñarlo, pero esta introducción tomó demasiado tiempo. Dice 1 Corintios 16, 13, Pablo dice, esto es a la iglesia en general, a la iglesia de Corinto, así que mujeres habrían estado incluidas en estas admoniciones también, pero es interesante la palabra que Pablo usa aquí. Dice 1 Corintios 16, 13, velad, son 4 cosas que dice aquí, 5 cosas con el versículo 14. Velad, la idea de estar alertas. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pedro dijo, velad, porque el diablo está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Velad, estar alertas. Segundo, Pablo dice, estad firmes en la fe. La idea de estar firmes es la idea de no huir. La idea de quedarse allí parado, firme. Pero Pablo dice, en la fe, firme en las convicciones, firme en mi comunión con Cristo, firme en mi comunión con Dios, en mis disciplinas espirituales. Eso es estar firme. Y en tercer lugar añade esta palabra interesante, de las que yo les mencionaba. Dice, portaos varonilmente. Portaos varonilmente. Y este es un pasaje, este es un versículo, una palabra, portaos varonilmente. Esta palabra aparece varias veces en el Nuevo Testamento y aparece en su palabra hebrea en varios textos. ¿Se acuerdan cuando Josué está allí preparándose para conquistar las ciudades de Canaán? Y Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. La palabra aquí en griego es andrizomai, que viene de la palabra anir, que es varón. Como decía al principio, macho alfa, que no entiende lo que significa un hombre. Y es portarse de esa manera, es la idea de tener coraje, la idea de tener valentía, la idea de tener valor. Y que encontramos que Dios le mandó a Moisés a hacer esto, Dios le mandó a Josué tener esto, Moisés le mandó al pueblo de Israel a portarse varonilmente cuando veían al ejército egipcio que se acercaba y ellos estaban al borde del Mar Rojo. Moisés les dice, tengan valentía porque Dios va a hacer una obra. Y tenemos ejemplos opuestos a estos. Tenemos ejemplos opuestos. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, dice el capítulo 13, y este fue un rey, nunca un líder debería tener esta característica, pero este hombre la tuvo, fue Roboam, el hijo de Salomón. En Segunda de Crónicas 13, 7, noten lo que dice, y se juntaron con él hombres vanos y perversos. Esto es hablando de Jeroboam, que se había levantado en contra de Roboam, el hijo de Salomón. Y Jeroboam se juntó con hombres vanos y perversos, dice el versículo 7, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón. ¿Por qué? Porque Roboam era joven y, Reina Valera dice, pusilánime. Y no se defendió de ellos. La versión en inglés dice tímido, pusilánime. Este es un hombre débil de carácter, un hombre que no tiene convicciones, un hombre que no tiene coraje porque no tiene un fundamento firme. Vemos otro hombre así que ha pasado en la historia, es interesante porque pasó como un héroe de la fe, pero un héroe de la fe puede tener algunas desavenencias, bochornos y vergüenzas en su vida, sin duda, porque en Jueces 4 encontramos a este hombre llamado Barak. Barak, que fue llamado a ser juez en Israel, y Barak había sido llamado por Dios para vencer a los cananitas gobernados por Jabim, rey de Canaán, allí en Jueces 4. Y observen lo que dice. El versículo 6 aparece Débora, que aunque Reina Valera dice en los primeros versículos que era una juez, la interpretación más probable y mejor no es que ella era una juez, en el sentido de que gobernaba y tomaba decisiones, sino que era profetisa. Simplemente Dios a veces le revelaba cosas.
Esa es una mejor interpretación. Pero noten el versículo 6, Jueces 4:6. Y ella, Débora, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? En otras palabras, Débora, siendo profetisa, sabía que Dios le había llamado no a ella a ser jueza y a liberar a Israel, sino a él, a Barak. Y el hecho de que todavía no lo había hecho es porque era como Roboam. Probablemente tenía algo de pusilánime, Barak. Y Barak le respondió en el versículo 8, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. No podemos negar la rectitud y la piedad de una mujer como Débora, que debe ser rescatada en la historia de la Biblia, pero nubla nuestra visión cuando encontramos a este personaje Barak y lo que dice aquí en el versículo 8. Y ella respondió en el versículo 9, dice: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Notan, la Biblia nos dice hay un problema en Barak. El hecho de que Débora haya gobernado esta situación no fue algo bueno, porque la Biblia nos dice que la gloria no sería para Barak. Porque en mano de mujer venderá a Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Esto no fue algo positivo, no fue algo bueno para él. Sabemos esto porque noten el versículo 18, cuando Sísara, que era el general del ejército de los cananitas, estaba allí, dice el versículo 18, saliendo Jael, esta es una mujer, Jael, a recibir a Sísara le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta, y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntara diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda. A esto se le llama hospitalidad, entre comillas. Esta mujer tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo, la mujer, y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con estaca por la sien. Sísara debía haber sido muerto por Barak, pero murió a manos de Jael, una mujer. Al pueblo debió haberlo gobernado Barak, pero fue gobernado por una mujer, Débora. Cuando sucedió esto, en la era más oscura del pueblo de Israel, en el tiempo de los jueces, cuando cada cual hacía lo que bien le parecía, y si alguien con tintes feministas intenta interpretar el evento de Débora como un ejemplo de que Dios sí pone mujeres como líderes, solo observen este versículo en Jueces 9:53. Dice Jueces 9:53. Este es en el caso de Abimelech. Dice: mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Aún vivo él, dice el versículo 54, entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame. ¿Por qué? Para que no se diga de mí: una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Esta es la forma en la que la Biblia nos dice que no fue bueno para Barak que Jael, una mujer, haya matado a Sísara. Y no fue bueno para Barak que Débora haya guiado al pueblo de Israel. Y sin embargo, es interesante que en Hebreos 11:32, cuando se habla de los héroes de la fe y los que liberaron al pueblo de Israel de generales y ejércitos, se menciona a Barak y no a Débora. Es un hombre. ¿Por qué? La Biblia es patriarcal y odia a las mujeres. Ningún libro muestra más aprecio, más amor y da más privilegios a las mujeres que la Biblia y el cristianismo. Las mujeres nunca han gozado de más privilegios, oportunidades y felicidad que dentro del cristianismo.
Las mujeres fuera del contexto cristiano, que viven vidas solitarias, alcanzando sus metas, son las mujeres más solitarias y las que más sufren internamente, a pesar de lo que digan de manera externa. Así que, regresando y para terminar, en 1 Corintios 16:13, Pablo dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, dice, esforzaos. Y termina en el versículo 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amor. Esta es una característica muy importante para el hombre cristiano, para el padre cristiano, para el esposo cristiano. Así que no tenemos temor de decir: damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por el patriarcado. Sin patriarcado no hay pueblo de Israel, sin patriarcado no hay iglesia, pero es un patriarcado amoroso, es un patriarcado que cuida, protege, guía, instruye y se sacrifica por su familia. Y eso es lo que debemos buscar ser en una sociedad como esta. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por dirigirnos de manera clara. Hay tantas cosas que podemos decir acerca de este tema. Hay tantas cosas que tu palabra dice que ni siquiera hemos mencionado, tantos pasajes y textos, Señor. Qué importante es lo que Pablo le dice a Tito sobre el comportamiento de los hombres mayores en la iglesia, con 5 características allí de los hombres jóvenes. También en el capítulo 2 son todas metas y objetivos que nosotros debemos buscar seguir y modelar para la siguiente generación. Ayúdanos a preparar, entrenar, amar a nuestros hijos para prepararlos para una siguiente generación. Ayúdanos a protegerlos del mundo, de la sexualidad. Ayúdanos a protegerlos, Señor, de los ataques ideológicos y sobre todo, Señor, de su propio pecado, de su propio corazón. Danos la entereza y la convicción y la responsabilidad de estar tiempo con ellos y conversar de cosas espirituales, y que ellos puedan ver en nosotros el modelo que deben seguir, y que tú hagas el resto de la obra, salvándolos y utilizándolos para tu gloria. Damos gracias por el privilegio que nos das de servir de esta manera en nuestra iglesia y en la sociedad, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.